Semana número 5, vamos a iniciar esta semana evaluando el tema de mapas conceptuales que se relaciona directamente con la comprensión lectora. Un mapa conceptual no es sino una ayuda visual, ¿no es cierto?, de la organización del texto. Ya habíamos señalado que el texto es una unidad de contenido, una unidad informativa, ¿no es cierto?, que está compuesta por una serie de ideas y estas ideas están jerarquizadas. Por supuesto, un contexto está conformado por una unidad principal y esta se complementa con ideas secundarias. En virtud de eso, entonces, uno puede permitirse plantear una ayuda visual a través de un mapa conceptual y este mapa conceptual tiene que reflejar de alguna forma la jerarquía en el texto. Vamos a empezar con el texto número 1, que lo vamos a leer juntos, luego vamos a pasar a establecer las ideas medulares del texto en el gráfico que ya está hecho en la página siguiente. Pero, en primer lugar, pasaremos a leer de manera detallada el texto titulado Enfoques teóricos acerca de la relación entre lengua y sociedad. Muy bien, dice acá lo siguiente. La interacción social es un proceso que implica fundamentalmente la comunicación. Cuando hablamos de interacción social, hablamos de, digamos, la coparticipación de individuos en cualquier contexto, ¿no es cierto? Y para que los individuos interactúen, se requiere, según el texto, la comunicación. Y prácticamente toda comunicación humana, ¿no es cierto?, necesita, en mayor o menor grado, el uso de la lengua. Efectivamente, para interactuar, se señala acá en esta parte inicial que es menester utilizar el sistema lingüístico. Por otra parte, dice acá, no hay dos personas que usen la lengua de la misma manera, cada cual tiene un estilo particular, un estilo propio. De esta manera, afirmar que la estructura de la lengua y la estructura social están íntimamente relacionadas es reiterar un hecho obvio, conocido por todos aquellos que participan en la interacción social. Prácticamente todas las características distintivas de un individuo pueden relacionarse en forma directa con el uso que éste hace de su lengua. Es muy difícil pensar en un aspecto social que no esté relacionado con la diferenciación en el uso de la lengua, aunque algunos de ellos, por ejemplo, la región de procedencia, la clase social y el nivel educativo de una persona, suelen ser más importantes que otros. Eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta este tipo de variables, estas variables van a, de alguna manera, materializarse a través del uso que el individuo hace de su lengua. Por supuesto que si nos referimos a la diversidad dialectal del castellano en Perú, podemos reconocer una serie de variedades, como por ejemplo el castellano amazónico, el castellano andino, qué sé yo. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la región de procedencia uno podría asumir una particularidad lingüística, la manifestación de una particularidad lingüística en los individuos de estas variedades. Bueno, de esta manera, dice acá, los especialistas han logrado establecer en rigor 4 perspectivas principales en la relación causal entre estructura lingüística y estructura social, o sus equivalentes lengua y sociedad. Bueno, entonces, digamos que nos introducen de una manera bastante puntual al kit del asunto en este texto, que es la relación lengua y sociedad. Entonces, en el tercer párrafo, lo que van a hacer es definir la primera propuesta, y la definen de la siguiente manera. La primera contempla la lengua como elemento fundamental, origen, causa, variable independiente. Esta posición concuerda con tendencias como las de Chomsky y su innatismo lingüístico. Entonces, en esta primera propuesta existe una visión excluyente, ¿no es cierto?, de una de las estructuras, en virtud de que se considera que es la lengua el objeto fundamental de estudio, y es además una variable independiente, se señala acá, independiente de la estructura social. Entonces, en esta primera propuesta, la lengua es el objeto medular de estudio. La otra propuesta considera la estructura social más bien como eje fundamental o elemento determinante, como variable independiente o como conjunto de variables independientes. Segunda propuesta, entonces, ya no es la lengua, sino más bien la sociedad o la estructura social, el elemento fundamental, el elemento nuclear y además el objeto de estudio capital dentro de esta orientación. Una disciplina como la sociología, por ejemplo, consideraría que la sociedad más bien o la estructura social es determinante y por consiguiente sería el objeto fundamental de estudio. Entonces, como más o menos viendo acá, las dos primeras tendencias son excluyentes, tienen una visión vertical de la relación lengua y sociedad, en virtud de que una de ellas es más importante que otra. Vamos con la tercera propuesta. La tercera propuesta es más ecléctica, en virtud de que, se señala acá, no prioriza ninguna de las dos estructuras, no asume que una sea más importante que otra, sino que las considera a ambas concurrentes, es decir, ambas contribuyen a un determinado fin.
o codeterminantes. Es decir, se establece una relación de interdependencia, cada una depende de cada una. Es una relación más horizontal y más dinámica, es decir, cada una de ellas tiene igual importancia y ninguna está por encima de otra, sino que se encuentran en una relación de interdependencia. Cada una depende de ella. Esta tercera hipótesis está relacionada con disciplinas como la sociolingüística, para la cual las correlaciones entre lengua y sociedad son perfectamente evaluables, prescindiendo de una observación jerarquizada de ambas estructuras. Así tenemos estudiosos como Himes, Peirce, etc. Muy bien, entonces, esta tercera tendencia ecléctica, asume más bien que las dos tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, las dos son igual de importantes y existe en realidad una codeterminancia entre estas. Finalmente, dice acá, la cuarta especulación supone o asume que ambas están determinadas por un factor independiente. O sea, la cuarta considera que existe un tercer factor que es de mayor relevancia, y este tercer factor es la condición humana, la organización de la mente, posición que de nuevo concuerda con las interpretaciones de Chomsky. Entonces, en este caso, tanto la estructura lingüística como la estructura social dependen de la estructuración mental o de la condición humana. Bueno, entonces, relación lengua y sociedad y 4 enfoques teóricos que evalúan esta relación. 2 primeras tendencias que suponen una relación vertical entre lengua y sociedad, excluyente entre lengua y sociedad, uno de ellas es más importante. La tercera propuesta, que más bien asume que ambas son igual de importantes, y la última, que asume que las dos estructuras están determinadas por algo que es de mayor relevancia, a saber, la condición humana, la organización de la mente. Muy bien, entonces tenemos el esquema en la página siguiente. El esquema está ya estructurado, está armado, como ustedes pueden ver ahí, dice el encabezado, 4 enfoques teóricos abordan ¿qué? Abordan la relación entre lengua y sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, el mapa conceptual está organizado de tal forma que debemos nosotros tratar de definir de una manera muy sucinta, muy precisa, en qué consiste cada uno de los enfoques. El primer enfoque, entonces, considera que la lengua es el objeto fundamental, la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Objeto fundamental de estudio, y está al margen de lo que se considera como estructura social. El segundo enfoque asume más bien que la sociedad es el elemento determinante, es la variable independiente, el objeto medular de estudio. El tercer enfoque asume que lengua y sociedad son codeterminantes. Y finalmente el cuarto enfoque sostiene que la condición humana y la organización mental determinan la estructura lingüística y la estructura social. Bueno, entonces, ustedes tienen que completar ese esquema, ese mapa conceptual, en los términos en que más o menos he pasado a desarrollar, a saber, abordan relación entre lengua y sociedad, que sería el primer esquema, luego primer enfoque, la lengua es el elemento fundamental. Segundo enfoque, sostiene que la sociedad más bien es el objeto de estudio primordial. Tercer enfoque, visión ecléctica, relación lengua y sociedad, ambas son codeterminantes. Y finalmente el cuarto enfoque, que asume que la condición humana y la organización mental, ¿no es cierto?, determinan la estructura lingüística y la estructura social. Muy bien, en realidad el esquema ya está hecho y nosotros simplemente hemos tenido que empezar a llenar cada uno de los vacíos, la estructuración ya estaba dada. A continuación lo que vamos a hacer es evaluar el segundo texto, titulado La Segunda Guerra Mundial. Nosotros, digamos que ya vemos que existe una orientación en el texto. Lo que tenemos que hacer entonces es determinar cuál es la organización textual y en virtud de eso plantear un mapa conceptual. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es leer el texto, para ello le voy a dar 10 minutos y luego pasaremos a establecer un diagrama potencial de este texto en particular. Entonces a partir de ahora 10 minutos para que puedan realizar o bosquejar su mapa conceptual. Por supuesto que yo voy a plantear una versión acá, de hecho que no va a ser una versión definitiva, ¿no es cierto? No es que exista pues un esquema ideal para hacer mapas conceptuales. El mapa conceptual en realidad lo que trata de hacer es facilitar y además representar la organización interna del texto. Entonces, 10 minutos de la Segunda Guerra Mundial.
Uno, dos, tres, probando. Está bien. Uno, dos, tres, probando. Guaral, ¿me escuchas, Guaral? Guaral, ¿me escuchas, Guaral? Guaral, ¿me escuchas? Sí está alto. Recontra alto para mi gusto. Guaral. Guaral. Guaral, ¿me escuchas, Guaral? Guaral, ¿me escuchas? Hola. Guaral. Guaral, ¿me escuchas, Guaral? Guaral. Gente de Guaral. ¿Me escucha, señores gente de Guaral? Por favor, escúchenme. Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar el mapa conceptual. Yo voy a hacer una versión, por supuesto que esta versión se podría ampliar, se podría mejorar, es una versión preliminar de cómo tendríamos que estructurar el texto a través de un mapa conceptual. Entonces veamos el siguiente esquema. Semana número 5, vamos a iniciar esta semana evaluando el tema de mapas conceptuales que se relaciona directamente con la comprensión lectora. Un mapa conceptual no es sino una ayuda visual, ¿no es cierto?, de la organización del texto. Ya habíamos señalado que el texto eh, es una unidad de contenido, una unidad informativa, ¿no es cierto?, que está compuesta por una serie de ideas y estas ideas están jerarquizadas. Por supuesto, un contexto está conformado por una idea principal y esta se complementa con ideas secundarias. En virtud de eso, entonces, uno puede permitirse plantear una ayuda de variables. Estas variables van a, de alguna manera, materializarse a través del uso que el individuo hace de su lengua. Por supuesto que si nos referimos a la diversidad dialectal del castellano en Perú, podemos reconocer una serie de variedades, como por ejemplo el castellano amazónico, el castellano andino, qué sé yo. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la región de procedencia, uno podría asumir una particularidad lingüística, la manifestación de una particularidad lingüística en los individuos de estas variedades. Bueno,
De esta manera, dice acá, los especialistas han logrado establecer en rigor 4 perspectivas principales en la relación causal entre estructura lingüística y estructura social, o sus equivalentes lengua y sociedad. Bueno, entonces digamos que nos introducen de una manera bastante puntual al kit del asunto en este texto visual a través de un mapa conceptual, y este mapa conceptual tiene que reflejar de alguna forma la jerarquía en el texto. Vamos a empezar con el texto número 1, que lo vamos a leer juntos, luego vamos a pasar a establecer las ideas medulares del texto en el gráfico que ya está hecho en la página siguiente, pero en primer lugar pasaremos a leer de manera detallada texto titulado Enfoques teóricos acerca de la relación entre lengua y sociedad. Muy bien, dice acá lo siguiente. La interacción social es un proceso que implica fundamentalmente la comunicación. Cuando hablamos de interacción social, hablamos de, digamos, la coparticipación de individuos en cualquier contexto, ¿no es cierto? Y para que los individuos interactúen, se requiere, según el texto, la comunicación. Y prácticamente toda comunicación humana, ¿no es cierto?, necesita, en mayor o menor grado, el uso de la lengua. Efectivamente, para interactuar, se señala acá en esta parte inicial que es menester utilizar el sistema lingüístico. Por otra parte, dice acá, no hay dos personas que usen la lengua de la misma manera, cada cual tiene un estilo particular, un estilo propio. De esta manera, afirmar que la estructura de la lengua y la estructura social están íntimamente relacionadas es reiterar un hecho obvio, conocido por todos aquellos que participan en la interacción social. Prácticamente todas las características distintivas de un individuo pueden relacionarse en forma directa con el uso que éste hace de su lengua. Es muy difícil pensar en un aspecto social que no esté relacionado con la diferenciación en el uso de la lengua, aunque algunos de ellos, por ejemplo, la región de procedencia, la clase social y el nivel educativo de una persona, suelen ser más importantes que otros. Eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta este tipo de variables,